Como os he comentado en el tutorial anterior, en este vamos a ver las distintas funciones de fechas y horas que hay que no tienen que ver con la DateConvert. Como vemos, estamos todavía en nuestro clip anterior y vemos que habíamos utilizado nuestra función DateConvert. Esta es la única función que trabaja directamente con el formato que tiene la columna de fecha o de hora en la fuente de datos que estamos trabajando. El resto de funciones de Date trabajan con el formato que trae Unix directamente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestras fechas u horas dentro de nuestra columna al formato Unix y a partir de ahí empezar a trabajar con el resto de funciones que hay de fecha. Como la teoría es un poco complicada, es mucho más sencillo si lo vemos con un ejemplo práctico. En este caso, lo que voy a hacer es, en vez de trabajar con todo el listado de horas y minutos que nos da esta fuente de datos, voy a acotar el listado de horas y minutos que nos van a salir dentro de del eje de las X. Es decir, voy a dar una hora de inicio y una hora de fin y quiero que me visualice todas las horas intermedias que hay entre medias. Para eso voy a utilizar varias funciones diferentes de Date y las vamos a ir viendo. Antes de eso voy a haceros un inciso. Voy a tener que trabajar con la función Select. La función Select, para los que habráis usado o hayáis usado alguna vez Excel, os sonará y sabréis lo que es, o para aquellos que hayáis usado alguna vez bases de datos. La función Select lo único que hace es que selecciona de un listado de datos aquellos que cumplen determinadas condiciones, y la condición que le voy a poner es que los datos estén entre tal hora y tal otra hora. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Entonces, nosotros lo que tendríamos aquí dentro no sería el listado de todo la columna B, que es lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo aquí lo que tenemos es todo el listado de la columna B eliminando los duplicados. Pero no queremos que nos saque todo este listado. Lo que queremos es que nos saque un listado que comprende desde un inicio hasta un fin. Por lo tanto, vamos a eliminar esta parte de aquí del Group Slice porque no es lo que queremos ahora. Ahora aquí en valores, como os he comentado, lo que queremos es un Select. ¿De acuerdo? Así que voy a comenzar escribiendo el select. ¿De acuerdo? Escribo mi select y es como todas las funciones, una función que tiene un inicio de paréntesis y un fin de paréntesis. Y dentro de los paréntesis tenemos que ponerle la información que queremos. Bien, lo primero que nos pide un select es que le demos el listado de datos que tiene que seleccionar y la condición que tienen que cumplir para poderlos devolver. ¿De acuerdo? De todo este listado de datos que tengo en el select voy a devolver a aquellos que cumplen la condición que le escribo a continuación. Entonces, dentro de la parte de data, lo que yo le tengo que decir es los datos que me tienes que devolver son los que se encuentran en esta columna de aquí. ¿De acuerdo? Esos son los datos que tienes que devolverme y la condición que tienen que cumplir es la que te voy a escribir ahora. Veis que ahora lo que tengo en amarillo es la parte de condición del select. Muy bien, lo que quiero es que estén entre dos valores diferentes. Perfecto, entonces voy a utilizar la función between. La función between nos devuelve los valores que se encuentran entre el start y el end. Muy bien, voy a devolverte aquellos valores que estén entre los datos que te voy a poner ahora mismo. En valores tengo que ponerle el listado para el que yo voy a mirar si el dato se encuentra entre el start y entre el end. ¿De acuerdo? Así que el valor que le voy a poner aquí es el valor de mi columna, pero en formato Unix, porque todas estas funciones trabajan con valores de Unix, como lo podéis ver aquí abajo. Cuando yo meto una fecha, lo que él me devuelve es el valor en Unix, es un valor numérico de la fecha. Por tanto, tengo que traducir todas estas fechas a los valores numéricos de Unix para que pueda hacer la comparativa. ¿Vale? Así que la función que a mí me devuelve un valor en Unix de cualquier columna que tiene datos es la función date.
¿vale? La función date me convierte una fecha o una hora a un tipo de formato de Unix. Así que le voy a poner el date y ¿de qué columna? De la columna B, ¿vale? Esto es lo que me hace date. ¿Y qué formato es el que tiene inicialmente esta columna para que yo pueda devolverte el valor correcto? Pues el formato que tiene lo pusimos antes. Primero es el mes, después es el día, después vienen 2 dígitos para el año, después viene un espacio en blanco, 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para el minuto. Esto me va a devolver formato Unix para cada una de las celdas que hay dentro de la columna B. ¿Vale? Vuelvo a estar en Between. Ya le he puesto mi listado de valores que tiene que revisar. Y ahora le tengo que decir con qué valor comienzan, a qué hora quiero que empiece a revisar y a qué hora quiero que termine de revisar para que me devuelva los valores que están entre medias. Vale. El inicio y el fin lo voy a hacer con otra función de fecha que se llama dateAdd, que es esta de aquí. Esta función nos añade valores a una fecha o a una hora y nos devuelve el subconjunto que hay. Así que lo que yo le digo es, lo que quiero que me devuelvas es, para yo sacarte una fecha de inicio, devuélveme desde el día de hoy, por ejemplo, porque como podemos observar, todo esto de aquí son horas que se corresponden al día de ayer. Por lo tanto, quiero empezar a trabajar, por ejemplo, con una función que ya tenemos que se llama today, que nos devuelve el día actual en formato Unix, ¿vale? Devuélveme desde el día de hoy. Vamos a mirarlo en horas. Devuélveme desde el día de hoy, pues 15 horas atrás. Eso es mi hora inicial, ¿vale? La hora de hoy 15 horas más atrás. Y mi hora de finalización para que lo saques, pues voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un dateAdd today y en vez de menos 15 horas, menos 10 horas, para que me saque de entre menos 15 horas hasta menos 10 horas, por ejemplo. Con lo cual, podría tomar toda esta parte de aquí, copiarla, venir aquí, pegarla y cambiar el menos 15 por menos 10, por ejemplo. Ahora voy a estirar hacia abajo para que podáis ver la fórmula completa. Es un poco lioso al principio porque es una fórmula igual un poco larga y hemos anidado unas cuantas funciones unas dentro de otras, pero vamos a mirarla despacio para que veáis lo que hemos hecho. Primero de todo, lo que va a hacer es convertirnos lo que nos devuelva, al final nos lo va a volver a convertir en el formato que nosotros queremos que nos salga, que sea horas y minutos, ¿de acuerdo? Y el formato que nos va a devolver sería un formato inicial de mes, día, año, horas y minutos. Ahora, ¿qué listado nos va a modificar? Nos va a modificar el listado que nos devuelva esta select de aquí. Y esta select de aquí lo que hace es tomar el listado que hay en B y devolvernos aquellos valores que cumplen la función between. La función between lo que nos dice es que nos va a dar una hora de inicio, o sea, nos va a dar un inicio y un fin y todo lo que se encuentre entre medias nos lo va a devolver. Lo primero que le decimos es de dónde nos va a sacar ese listado y le vamos a dar un formato Unix porque nuestro inicio y nuestro fin lo estamos sacando de una función que devuelve valores en Unix. Por tanto, tiene que hacerlo todo en Unix.
en los formatos que tiene Unix. Aquí le estamos diciendo el inicio, cuál es la hora inicial, en este caso estamos trabajando con horas, cuál es la hora de inicio en la que tiene que comenzar y cuál es la hora final que tiene que comenzar. Y todas las celdas que cumplan que su hora está entre 15 y 10 horas menos del día actual, nos van a salir dentro de este listado. Entonces nos ponemos aquí, le damos a intro y veis que nos ha cambiado el listado de aquí para que lo podamos ver mejor. Si yo me vengo a esta función dateAdd y me vengo aquí a evaluar, veréis que lo que nos devuelve es en numeración Unix el día de hoy con 10 horas menos. Lo mismo si yo me pusiese en esta y volviese a evaluar, también me estaría sacando el día de hoy con 15 horas menos en formato Unix. Esta de aquí nos va a sacar el listado completo de todos nuestros datos de aquí, pero en formato Unix. ¿Vale? Y Between nos va a sacar solo el listado que está cumpliendo esa parte de ahí. Nos va sacando falso o verdadero, ¿veis? Según si esa celda cumple o no cumple, que se encuentra entre estas 2 horas de aquí. Entonces, todos los que son true son los que nos va a devolver el select de aquí. Cuando yo vengo al select y le doy, aquí nos está sacando todos los que son correctos, que como veis son 29 ítems de los 100 y pico que teníamos antes. Y como nos los saca en este formato, lo último que hago es un date convert para que nos lo saque en el formato que queremos final, que es el de hora y minutos.